Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Por favor, me confirman. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la tercera sesión de este curso de formulación y evaluación de estudios de preinversión y expedientes técnicos de proyectos de infraestructura hidráulica y de riego en el marco de Invierte P. En esta tercera sesión vamos a hablar sobre la elaboración del expediente técnico. Eh, Como ya habíamos visto anteriormente, el proceso de planificación y de estructuración de la propuesta de inversión seguía ciertos pasos, ¿no? Dentro de la inversión pública, ojo. Uno de ellos importante era que el proyecto, la intervención, esté comunicada o esté planteada a nivel de la programación multianual de inversiones. Eh, Vinculado a esto, la la siguiente fase que corresponde vendría a ser la de formulación y evaluación que habíamos eh, visto anteriormente, ¿no? La sesión anterior, y que teníamos que desarrollarla según los instrumentos que la entidad rectora Invierte P y la entidad sectorial Midagri habían establecido. Una vez que se tiene la aprobación, la declaratoria de viabilidad de este estudio de preinversión, lo siguiente va a ser elaborar el expediente técnico. El expediente técnico dentro del esquema de inversión pública tiene que cumplir una serie de requisitos para que pueda ser no aprobado, ojo, no aprobado, sino para que no pueda ser objetado posteriormente por cualquiera de las instituciones que tengan relación directa con la intervención, llámese la entidad que promueve y que va a ejecutar la inversión, la entidad sectorial, el Midagri, la entidad rectora de la inversión pública, Invierte P, las entidades de control, Contraloría General. Ninguna de el expediente técnico tiene que elaborarse de forma tal que en ningún momento ninguna de estas entidades lo puedan objetar. Ojo, estoy diciendo objetar. No estoy diciendo que lo vayan a aprobar, porque la entidad lo va a aprobar o lo puede aprobar aun cuando el expediente técnico contenga deficiencias o que esté incompleto, ¿ya? Pero las otras entidades vinculadas se reservan el derecho de control, de fiscalización, dependiendo de sus competencias, y pueden observarlo si es que no está de acuerdo a los lineamientos y normas que ellos han establecido. En esta sesión número 3 vamos a ver sobre los aspectos generales del expediente técnico. Luego vamos a hablar sobre la elaboración del expediente técnico, infraestructura hidráulica y de riego. Y después vamos a hablar sobre el expediente técnico en proyectos de riego tecnificado principalmente. Respecto a las generalidades, ¿no? Tenemos que recordar que el expediente técnico eh, es el instrumento de inversión que va a permitir la ejecución financiera
de una intervención. Ahora bien, este expediente técnico, este instrumento de inversión, va a elaborarse dentro de la tercera fase, dentro de la tercera etapa del ciclo de inversión, que corresponde a la ejecución. Si ustedes ven ahí en pantalla, se darán cuenta que dentro de la fase de ejecución, que viene a ser esta de acá, vamos a encontrar que hay dos acciones relevantes. Una, la elaboración del expediente técnico y otra, la ejecución. Esto no está puesto de casualidad porque a alguien se le ocurrió, no había otra forma de agruparlos, nada de eso. Está colocado en este sentido porque se da a entender que son procesos muy continuos, casi seguidos, ¿no? Separados por un breve periodo de tiempo, 3 meses, 2 meses, poquísimo tiempo. Y dentro de este periodo de tiempo se tiene que ejecutar la inversión. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer en el expediente técnico es determinar las características de cada acción que se va a llamar partida, en términos de recursos, tiempos, montos de inversión, características y demás aspectos. Uno de los aspectos fundamentales va a ser el presupuesto, y en la medida que haya un mayor periodo de tiempo entre el expediente técnico y la ejecución, el presupuesto va a ser menos exacto, ¿no? Va a incrementarse, o en algunos casos incluso algunos insumos que estaban considerados inicialmente ya no son permitidos, por lo tanto se tiene que generar todo o se tiene que variar la propuesta, etcétera. Entonces, un aspecto fundamental de la elaboración del expediente técnico va a ser su continuidad con la ejecución financiera. Esta fase de ejecución va a ser conducida por un órgano de la entidad denominado Unidad Ejecutora de Inversiones. Es la única responsable de la fase de ejecución, por lo tanto, también de la elaboración del expediente técnico. Si cuenta con los recursos necesarios, lo elabora ella misma. Si no cuenta con los recursos necesarios, llámese experiencia, profesionales, recursos, etcétera, va a solicitar o va a permitir que un tercero se incorpore, ¿no? En la modalidad de proyectista y le va a encargar a este que elabore el expediente técnico. Pero igual, la responsable del expediente técnico va a ser la unidad ejecutora de inversiones. Cuando hablamos de expediente técnico, estamos hablando de un conjunto de documentos que van a tener dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto técnico y el otro, el aspecto económico. Dentro del aspecto técnico vamos a encontrar las características, cantidades, momentos, etcétera, de cada uno de los elementos que va a formar parte del expediente técnico. Y dentro del aspecto económico vamos a encontrar el costo individualizado por cada uno de los recursos a nivel de cada unidad de cada recurso. Es decir, si hablamos de clavos, ¿no? El clavo se mide en kilos, ¿no? Por lo tanto, nos va a decir cuánto cuesta cada kilo de clavos de las diferentes dimensiones que se requieran, de 2 pulgadas, pulgada y media, 3 pulgadas o lo que fuese. Además de eso, el aspecto técnico del expediente técnico considera que debe de contener una guía detallada de cómo se ejecuta cada una de las acciones, qué se hace, cómo se hace, quién lo realiza, en qué momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a encontrar que el expediente técnico va a ser una guía muy, muy detallada y muy precisa para la ejecución del proyecto. Por eso es que depende fundamentalmente de que esté disponible el presupuesto que se le ha asignado. Si el presupuesto que se le ha asignado está disponible, todo se va a poder ejecutar conforme se ha planteado.
Si no está disponible, nada se va a poder ejecutar porque no va a haber con qué sostener el gasto. Ahora, ya anteriormente habíamos hablado que todo proyecto de inversión pública está orientado a brindar un servicio a la población y parte de este servicio perdón, para que se pueda prestar este servicio se van a requerir siempre tres componentes. La infraestructura, que puede ser una construcción, un remodelamiento, una demolición, etcétera, que va a estar detallada a través de un documento técnico llamado expediente técnico de obra. El otro componente van a ser los bienes, el mobiliario, equipos, vehículos, hardware, insumos, materiales, etcétera, que van a estar detallados en un documento técnico denominado especificaciones técnicas. Y finalmente se va a tener el tercer componente que es capacitación o gestión del conocimiento, que va a estar detallado en un documento denominado términos de referencia. Este último, los servicios de capacitación, asistencia técnica, entrenamiento, etcétera, para el caso específico de proyectos de infraestructura de riego, va a contener un conjunto de indicaciones que le va a permitir a los usuarios, que va a ser la organización encargada de la operación y mantenimiento, poder realizar esta operación y mantenimiento apropiadamente. También en algunas situaciones va a generar estrategias para la capacitación de los beneficiarios en el manejo de algún cultivo especial que se está introduciendo a raíz de la ampliación, o perdón, a raíz de la optimización del uso, de la conducción del sistema hidráulico, etcétera. En el marco de los proyectos de riego tecnificado, esta capacitación va a estar orientada en dos sentidos. Uno, de capacitar a los beneficiarios en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego tecnificado, sea por goteo, aspersión, microaspersión, exudación, lo que quiera. Y el otro, en el manejo de la nueva cédula de cultivo. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando se plantean proyectos de riego tecnificado, va a haber una variación de la cédula de cultivos. Pueden aparecer o van a aparecer cultivos nuevos que no estaban presentes en la cédula anterior sin proyecto, que va a requerir que los beneficiarios sean capacitados en su manejo para que lo puedan conducir bien, sobre todo en el aspecto de aporte hídrico al cultivo. Porque si no lo hacen, ¿no? El beneficiario no va a saber cómo conducirlos, no se va a obtener los márgenes de rendimiento, de rentabilidad esperado, y por lo tanto no se va a alcanzar los indicadores de rentabilidad. Luego, hay que recordar que dependiendo de la complejidad del estudio, del expediente técnico, ¿no? La elaboración del mismo puede considerar la participación mínimamente de unos tres profesionales. No va a poderse generar un expediente técnico donde solo participe un profesional, ¿no? Por muy simple que sea. Porque actualmente el expediente técnico tiene que contener un estudio de riesgos ante desastres que lo elabora un especialista registrado ante el CERNAP. Y luego tenemos el especialista en restos arqueológicos que va a elaborar el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Eh, y luego está el especialista, ¿no? Que conoce todo lo relacionado a eh, infraestructura hidráulica,
a riego tecnificado, etcétera. Entonces, no se va a poder generar como antes una propuesta o un expediente técnico generado únicamente con un especialista. Si es más complejo el proyecto, si considera una boca toma, muros de contención, etcétera, ya tendrá que generarse la participación de algunos profesionales más. Eh, un aspecto que debemos de tener en cuenta siempre al elaborar el expediente técnico es que debemos buscar en todo momento la optimización de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partidas que se van a plantear tienen que poderse ejecutar en el plazo que se ha indicado, con las características que corresponden, etcétera, y con el presupuesto que se ha determinado. Si se han determinado 100 partidas para ejecutarse todas ellas en un lapso de 5 meses y con un monto de 1 millón, se tendría que ejecutar en ese sentido. Ahí se optimiza la inversión. Si nos excedemos en tiempo o nos excedemos en costo, no se optimiza. Si reducimos la cantidad de partidas o las características de las partidas, tampoco se optimiza. Tienen que mantenerse los tres aspectos para poder hablar de una optimización de la inversión. Por eso es que cuando eh, en la ejecución de proyectos, en la ejecución de obras, perdón, se empiezan a solicitar adicionales sobre adicionales, inmediatamente las entidades competentes solicitan los descargos, la opinión, la respuesta de quienes han elaborado los estudios de preinversión, los estudios de inversión, etcétera, porque tienen que aclarar, ¿no? Para que se pueda ir definiendo quién planteó mal las actividades, el tiempo y el presupuesto, para que se haga responsable de los sobrecostos o los sobreplazos que se está generando en contra del Estado. En ese contexto, es importante que ustedes no olviden de plantear bien sus partidas, considerar todos los recursos necesarios y definir apropiadamente los presupuestos y los tiempos. Hay veces las autoridades nos inducen a reducir sustancialmente los plazos, a ajustar los presupuestos, como decimos, y luego cuando estos no se pueden ejecutar, ¿no? Nos están convocando, nos están consultando, nos están pidiendo que hagamos los descargos correspondientes. Un aspecto importante que debemos de considerar siempre que hablamos de expediente técnico es el presupuesto. Es el elemento central de la inversión pública, es la ejecución del gasto. Este presupuesto lo tienen que elaborar apropiadamente partiendo de la definición y eh, la determinación de las características que tiene que considerarse en cada partida, para que a partir de ello se pueda elaborar un buen presupuesto. Un aspecto importante del presupuesto es que eh, va a dividirse en dos grupos importantes y que no pueden trasladar montos de uno a otro, los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, estos de acá, está referido a todos los gastos que va a permitir que el proyecto pueda alcanzar las metas. Esto está orientado a las metas del proyecto. ¿Cuáles serían las metas? Una boca toma, 5 kilómetros de canal, eh, 20 tomas laterales, eh, qué sé yo, dos repartidores, eh, dos alcantarillas, lo que sea que corresponda a los componentes del sistema. Y los costos indirectos, estos de acá, están orientados al objetivo del proyecto.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Ya les había dicho, va a ser número, o si quieren, porcentaje de hectáreas, ¿no? Con infraestructura de riego. Ese será uno. El otro será porcentaje, ¿cómo se llama esto? Porcentaje de obras mejoradas, porcentaje de infraestructura de riego mejorada. Este es en la FTE. Será porcentaje de áreas con de riego tecnificado, con eficiencia en distribución de agua, ¿no? Riego tecnificado. Esa va a ser esos van a ser los objetivos. Por lo tanto, ¿no? Estos costos indirectos precautelan o buscan que todas las metas que se van a generar con los costos directos en conjunto permitan alcanzar el objetivo. Por eso es que dentro de los costos indirectos están los gastos de la residencia y la supervisión. ¿Y qué hacen ambos? Verifican que toda la inversión, es decir, todo este grueso de acá, permita alcanzar este objetivo. Por eso es que la residencia planifica, verifica que se esté ejecutando bien la bocatoma, que esté bien asentada, que se hayan puesto todas las estructuras que corresponden, si había que hacer algo más de relleno, se hace, etcétera, ¿no? Porque los costos indirectos donde está la supervisión a residencia van a responder por el logro del objetivo. Y el instrumento que permite alcanzar el objetivo es las metas. Eh, Dentro de estos costos directos, ya vamos a encontrar dos esquemas de estructuración del gasto. Uno es cuando se va a generar el proyecto a través de una administración directa, es decir, la misma entidad que está gestionando el proyecto va a ejecutarlo también. Y en este caso, la mano de obra se va a considerar con los costos hora hombre de la entidad. Los materiales se va a considerar los precios con IGB y los equipos va a considerarse el costo de operación, incluido también el IGB. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de administración directa es que la entidad debe de demostrar que está en la capacidad de poder conducir técnica, normativa, técnica, administrativamente el proyecto, que tiene personal idóneo, que conoce el tipo de infraestructura, que tiene maquinaria, que tiene equipos, etcétera, y que todos cumplen las especificaciones técnicas que se ha indicado. Para determinar el costo total de la obra o del proyecto, se va a sumar los costos directos con los gastos generales. Y el monto que se obtenga va a ser el equivalente al costo total del proyecto. Si por el contrario la obra se va a ejecutar bajo una modalidad de administración indirecta, eh, acá ya cambia algo los costos. Una administración indirecta es cuando la entidad entiende que no está en la capacidad de poder conducir todo el proceso de inversión y toma los servicios de un tercero que se va a denominar contratista, al que le va a encargar la ejecución financiera. Por eso se llama por contrata. Y en ese caso, la mano de obra se va a considerar en función a los costos hora hombre de construcción civil. Los materiales se van a considerar en función a los precios, pero descontándole el IGB. Y los equipos se va a considerar a partir de los costos de posesión y gastos de operación, descontando también el IGB.
Para determinar entonces el costo total del proyecto de la obra, a los costos directos se le va a sumar los gastos generales y adicionalmente se le va a sumar la utilidad, que viene a ser un porcentaje de los costos directos que la entidad ha determinado dentro de los marcos normativos pertinentes. Se suman estos tres ítems y se va a obtener un subtotal. A ese subtotal se le va a calcular su IGB y recién ese subtotal más el IGB va a ser el monto de inversión del proyecto en una administración indirecta. Ahora, sobre algunos lineamientos del expediente técnico, como ya les mencionaba, ustedes tienen que verificar que el expediente forme parte o esté considerado dentro de la programación multianual de inversiones. Si no está considerado, difícilmente se va a poder ejecutar en los plazos que ustedes están considerando. El otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que el instrumento de preinversión, la ficha, el perfil, se elabore, perdón, tenga una viabilidad no mayor a 3 años. Si tuviese una viabilidad mayor a los 3 años, ¿no? La entidad tendría que hacer la actualización de la misma. Eh, Luego tienen que revisar los formatos que se han generado a lo largo de de la preinversión, sobre todo el informe de declaratoria de viabilidad, para que verifiquen si hay alguna recomendación específica que la entidad sectorial o la entidad rectora han considerado. A veces se indica que se amplíen las áreas de atención, que se incremente el número de beneficiarios, que se profundice en algún estudio específico, etcétera. Eso tiene que estar totalmente subsanado ya en el expediente técnico. Igualmente, se tiene que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Tienen que hacer una visita de campo para que puedan ustedes definir si en la zona de intervención se va a presentar condiciones imprevistas que pueden afectar la ejecución del proyecto. Luego tienen que considerar que el estudio de evaluación de riesgos ante desastres naturales esté completo y que haya sido elaborado de acuerdo a los lineamientos específicos y por un profesional acreditado. Tienen que tener en cuenta evitar cometer errores, omisiones o vicios en los diferentes estudios en la ingeniería. Recuerden que la ingeniería del proyecto viene a ser la propuesta técnica en conjunto y cada partida tiene su propia propuesta de ingeniería. Viene a ser básicamente cómo se ejecuta esa partida, las características de la partida, dimensiones, resistencias, eh, materiales, plazos, procesos constructivos, etcétera. Eso viene a ser el diseño de ingeniería de cada partida. Tienen que estar claros y tienen que estar totalmente definidos. También hay que tener en cuenta que nada de lo que se está planteando pueda estar al margen del marco normativo. Todo se tiene que considerar dentro del margen normativo. Eh, Igualmente tienen que cuidar bastante el aspecto del saneamiento físico legal, ¿no? Tienen que verificar ustedes
que los terrenos donde se va a generar la propuesta, la infraestructura, le pertenezcan, ¿no? O estén cedidos al Estado, para que luego no hayan situaciones en las cuales se suspenda la ejecución porque no hay autorizaciones, las licencias han sido revocadas, lo demás, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado con ese aspecto. Otro aspecto de importancia es que a menos que la entidad sectorial o la entidad rectora haya recomendado que se modifiquen las metas o el objetivo del proyecto, ustedes no pueden modificarlo en el expediente técnico. Por ejemplo, suele suceder que se promueve un proyecto, ¿no? Que va a tener, digamos, va a atender 200 hectáreas, vamos a decir, ¿ya? Y la autoridad que está promoviendo, que está gestionando el proyecto, se te acerca y te dice, ¿no? Inge, ¿por qué no amplías el proyecto, ¿no? Para que en lugar de atender 200, 300 hectáreas, atienda algo más, ¿no? 350, 400, lo que fuese. Y nosotros le hacemos caso, ¿no? Porque además te dicen, sí, porque mira que yo le voy a conseguir presupuesto como sea, tengo saldos de obras, lo voy a trasladar, que por aquí, que por allá, que puede ser cierto. Es más, el dinero puede estar ahí, pero el dueño de la inversión no es el alcalde, no es el gobernador, es Invierte P. Y en la ficha, en el estudio de preinversión, a Invierte P, el dueño de la inversión, ya se le dijo que con ese presupuesto se iban a desarrollar una serie de partidas que iba a permitir atender a X cantidad de hectáreas. El Estado ya lo tiene claro eso. Y si el Estado no te ha dicho modifica, tú no lo puedes modificar simplemente porque te dijo otra persona. Porque le repito, el dueño de la inversión es Invierte P, no es el alcalde. ¿Ya? Y por el contrario, en la declaratoria de viabilidad les han recomendado que se haga una prospección o que se vea la pertinencia de ampliar la cantidad de hectáreas, ahí sí lo pueden hacer, porque el dueño de la inversión te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo dar los 2 millones, 3 millones que me estás pidiendo, pero me gustaría que con ese dinero, en lugar de atender 300 hectáreas, atiendas 400. Hazme la gauchada de hacer ese esfuerzo con mi dinero. Yo te voy a dar el dinero, yo te voy a utilizar todo, pero trata de que sean 400 y no 300. Es mi dinero y yo lo estoy recomendando, yo lo estoy pidiendo. Ahí es distinto. Así, ¿ya? Eviten hacer la modificación, la variación de los presupuestos. Se recomienda que los que van a elaborar o los que van a estar involucrados con el proceso de elaboración del estudio sean profesionales, pues, que tienen experiencia, ¿no? Y además que tengan cierto nivel de conocimientos, principalmente en hidráulica, en infraestructura de riego, tanto mayor como menor, en infraestructura de canales, en infraestructura de riego tecnificado, que tengan conocimientos sobre procesos productivos agropecuarios, geología, mecánica de suelos. Como ven, se solicita que tengan una serie de conocimientos que difícilmente ahora lo puede tener un solo profesional, ¿no? Por eso es que actualmente la elaboración de un expediente técnico se considera que pasa por la participación obligatoria de varios profesionales, de un equipo multidisciplinario, por eso se dice. Esta es la estructura general que tenemos nosotros de los expedientes técnicos, ¿no? Y esta es la estructura que Invierte P ha determinado que deben de tener los expedientes técnicos. Debe de tener 4 grupos de documentos. El primer grupo de documentos debe de ser el de estudios, que viene a contener todo un conjunto de documentos generados de forma individual, cada uno de ellos, y que va a tener una característica, son las que te van a dar información para que tú le des las especificaciones o las características especiales a cada partida.
Y ahí ya vienen los otros tres grupos de documentos que forman prácticamente el expediente técnico propiamente dicho. Los estudios generales, la ingeniería de detalle y los presupuestos y cronograma. Eh, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando definimos o cuando tomamos conocimiento, se nos informa, se nos convoca, se nos invita, como querramos llamarlo, para elaborar un expediente técnico, nosotros inmediatamente ya tenemos una idea bastante clara de qué partidas tienen que formar parte de este expediente técnico, ¿no? Si nos dicen que vamos a elaborar o que nos están invitando, nos piden que elaboremos un expediente técnico donde hay una boca toma, sabemos qué partidas deben de considerarse. Si por el contrario nos dicen que es para revestimiento de canal, también sabemos qué partidas tienen que estar presentes. Pero no tenemos información sobre las características del terreno o las características técnicas que van a permitirnos darle la dimensión a cada una de esas partidas. Sé que voy a hacer el revestimiento de 3 kilómetros de canal, pero no sé, ¿no? No sé si va a ser una sección rectangular, una sección trapezoidal, si la sección trapezoidal va a ser constante a lo largo de toda la línea, si van a haber variaciones, si van a haber otros elementos, etcétera. No lo sé, sé que tengo que hacer el revestimiento, sé que tiene que ser de 3 kilómetros, pero desconozco estas características. Para tomar conocimiento de esas características está este grupo de documentos de estudios que van a permitir levantar esa información que al final la vamos a utilizar para indicar si en determinado tramo, en determinada longitud, la sección del canal va a ser trapezoidal, si luego va a ser rectangular, si a continuación le va a seguir una pasarela, una alcantarilla, si van a haber una, dos, 10, 20 alcantarillas, etcétera. ¿Por qué vamos a ir tarde? Esa información la vamos a poder obtener recién a partir de este grupo de estudios. Dentro de este grupo de estudios existen unos que son totalmente, digamos, obligatorios. No existe un proyecto que pueda eximirse de los mismos. En otras palabras, no existe un solo proyecto que pueda decir, no, yo no tengo por qué presentar esos estudios porque el staff profesional que va a intervenir es un staff totalmente ambientalista, por lo tanto no necesito el estudio de impacto ambiental porque somos más verdes que la lechuga. Tampoco pueden decir, no, 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 nosotros hemos hecho el pago a todos los apus, rezamos a todas las deidades, habidas y por haber, por lo tanto, acá no existe la posibilidad de que se sucedan los riesgos de desastres. No hay forma, ¿no? Porque ya hemos hablado con todas las deidades y nos han dicho todas en conjunto, nos han dicho que acá en 100 años más no va a haber ningún tipo de desastre. Ni sequía, ni helada, ni deslizamiento, ni lluvia torrencial, menos un terremoto y tampoco una erupción volcánica. No puede suceder eso. Entonces, este grupo de documentos es obligatorio. ¿Cuáles? Obligatorio para todo tipo de proyecto es el estudio de riesgo ante desastres. Este primero, este de acá, otro documento obligatorio es el estudio de impacto ambiental, este de acá. Otro estudio obligatorio para todo tipo de proyecto donde exista infraestructura es este estudio de gestión de riesgos en ejecución de obra. Esos van a ser obligatorios. No existe forma que alguna entidad pueda evitarlos. No hay forma, ojo, no existe forma. Ahora, ¿qué sucede si la entidad a ustedes no les solicita? Ustedes tienen que hacerles saber que está pendiente o que la entidad es la responsable de incorporar o de facilitarles ese estudio para que el expediente esté completo, ¿no? Y luego están todos los otros documentos, ¿no? Estos estudios los vamos a ver en unos instantes.
En el segundo grupo de documentos, que viene a ser el de generales, encontramos ya la elaboración del expediente técnico propiamente dicho. Acá vamos a encontrar el resumen ejecutivo, la ficha técnica, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, y vamos a encontrar un documento que a la fecha es obligatorio todavía, que es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este anterior del COVID ya no está siendo requeridos, ¿ya? Ahora, eh, como decía, en esta parte, en este segundo grupo de documentos ya empieza lo que se entiende como el expediente en sí mismo. El otro grupo de documentos, perdón, les decía, acá como ven ustedes, ya empezamos a describir las partidas y las partidas ya tienen características específicas, porque anteriormente del grupo de documentos de estudios hemos extraído esa información que nos ha permitido determinar esas características. Luego viene el grupo de documentos de ingeniería y detalles, ¿no? Acá es donde se plantea toda la ingeniería del proyecto en conjunto y de cada partida. Acá se describen cuáles van a ser, o se describen los planos, tanto generales, clave, etcétera. Igualmente, acá ustedes van a considerar todo el conjunto de recursos que se tiene que utilizar, el listado de equipamientos, todos los planos habidos y por haber, el equipamiento que se tiene que considerar. Es decir, todo lo que han descrito en este primer grupo de información tiene que estar trasladado acá en forma representativa, en forma esquemática. Por eso acá vienen los planos, ¿no? De estos planos, ¿ya? De estos planos va a desprenderse información relacionada a la cantidad de insumos, de recursos que se va a necesitar y las características de los mismos. Por eso es que el cuarto grupo de documentos viene a ser el de presupuesto y cronograma, ¿no? Acá ustedes van a describir el presupuesto, es decir, el gasto individualizado, incluso a nivel de cada uno de los recursos, de cada unidad de metrado, de cada una de las partidas, y luego los consolidados en diferentes presentaciones del presupuesto. Y vinculado a esto va a estar el cronograma, es decir, la temporalización de gastos que ustedes están planteando. Eh, en cuanto a la elaboración del expediente técnico de un proyecto de infraestructura hidráulica, el primer grupo de documentos que vienen a ser los estudios son los siguientes. Tenemos en primera instancia el estudio de riesgos a desastres y cambio climático. Este es un documento que lo tiene que elaborar un especialista. Este documento les va a alcanzar información en dos sentidos. Un sentido orientado al proyecto, pero al contexto del área de intervención, es decir, de todas las comunidades, distritos o lo que fuese, el área de influencia. Y les va a alcanzar información sobre la vulnerabilidad y resiliencia de esa zona, de ese territorio, frente a la posible presencia de desastres naturales. Para ello se van a evaluar hasta 8 vulnerabilidades, obligatoriamente 4 de ellas, y se va a ir determinando las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los peligros y dentro de cada una de las vulnerabilidades. Con eso se va a determinar las zonas que son más vulnerables a estos desastres. Eso le va a servir al proyecto porque ya como vas a saber en qué zonas se pueden presentar deslizamientos, etcétera,
tú ya puedes evitar generar la infraestructura en zonas aledañas o en la misma zona. Y el otro espectro de la información va a estar orientado hacia la autoridad, no de la entidad, hacia el órgano resolutivo de la entidad. A este le va a alcanzar información sobre eh, la probabilidad de que esa área de intervención se vea afectada por algún tipo de desastre natural y de ser así, qué montos económicos tienen que estar previstos para hacer frente a ese suceso y poder superarlo a la brevedad del caso. Estas son las vulnerabilidades, las 8 vulnerabilidades que se pueden considerar. 4 de ellas, las 4 primeras, son obligatorias. El especialista conoce el tratamiento que le debe dar, maneja los cuadros, los rangos de valores, la clasificación, etcétera, ¿no? Es por eso que lo va a ejecutar o lo va a plantear en su conjunto únicamente él. Luego está el estudio de gestión de riesgos en ejecución del proyecto. Para eso ustedes van a desarrollar el anexo 2 de OCE, ¿ya? La guía PMBOK, que básicamente es un conjunto de documentos, un conjunto de formatos, donde ustedes van a ir identificando los riesgos que ven ahí y van a ir declarando, ¿ya? Porque en la práctica eso es, de que su proyecto no se va a ver afectado de eso, porque ustedes, además de la revisión que ya le han hecho o las revisiones que ya le han hecho, debido a su profesionalismo, etcétera, están haciendo una nueva revisión al elaborar este documento y que están indicando que no se van a presentar estos riesgos, errores o deficiencias en el diseño, riesgos de construcción que generen sobreplazos o sobrecostos, de expropiación de terrenos, etcétera, etcétera. Es por este documento que luego, posteriormente, cuando hay dificultades, cuando hay inconsistencias, la entidad rectora o la entidad de control nos está convocando para hacer los descargos correspondientes, porque si yo he dicho, yo en este documento he indicado que no hay riesgos de errores o deficiencias en mi diseño, y luego cuando ya se está ejecutando, me hacen la consulta a mí como proyectista, llega una consulta y me dice, ¿no? Ingeniero, en la partida en la partida de relleno de la boca toma, dice, vamos a poner 300 centímetros cúbicos de relleno. ¿Es correcto o ha habido un error y debería decir 300 metros cúbicos? Yo agarro y, ay caramba, se me chispoteó como el chavo, ¿no? Error, lapsus bruti, digo. Debe ser 300 metros cúbicos, ¿no? Pero el error tiene un costo, porque el presupuesto tal vez se ha corrido considerando esos 300 centímetros cúbicos y no los 300 metros cúbicos. Imagínense ustedes el desfase presupuestal que está a partir de haberle puesto centímetros cúbicos la C antes de la M. Entonces, como yo he dicho que a través de esta guía que no habían o no deben de haber errores y deficiencias en el diseño, las entidades correspondientes, los de control, me van a solicitar que yo haga mis descargos. ¿Por qué dije que no cuando sí? Ahí ya yo diré, pues se me chispoteó, me olvidé, la luna me alumbró mucho, me confundí, estaba de sueño, lo que fuese, ¿no? Lo que considere que va a ser más satisfactorio para quienes me están consultando. El otro estudio obligatorio, como habíamos dicho, es el estudio de impacto ambiental, considerando que va a haber una serie de intervenciones sobre el suelo, va a haber remoción de suelo, etcétera, excavación, relleno, compactación. Este va a generar que se presenten impactos leves o en algunos casos hasta moderados. En ese sentido, ya la entidad sectorial rectora recomienda que este estudio de impacto ambiental se elabore mínimamente empleando la metodología de Leopold, la matriz de Leopold, que es una matriz relativamente sencilla que lo que busca es
verificar si la interacción entre una partida y cualquiera de los factores ambientales tiene o genera un impacto ambiental negativo. Y de ser así, ¿cuáles vendrían a ser las medidas de mitigación que se están planteando? Acá tienen ustedes cómo se desarrolla la matriz de Leopold, no es compleja, ¿ya? Yo les voy a compartir también una guía de la elaboración y desarrollo de la matriz de Leopold, donde están todos los factores ambientales también ya considerados. Otra metodología, una cosa, la metodología de Leopold tiene una desventaja. La desventaja es que no va a permitir que podamos verificar interacción de partidas con alguno de los elementos naturales. Voy a analizar partida por partida. No voy a poder decir qué pasa si junto la partida A con la partida C, qué sucederá con tal factor ambiental. No lo permite esta metodología. Pero la que sí permite es la de Leopold Fischer, ¿no? O también denominada como CONESA. Esta es algo parecida a la anterior, pero ya considera algunos parámetros más para la determinación del impacto. Básicamente considera 11, 11 criterios, 11 parámetros para determinar el impacto ambiental. También les voy a compartir una guía de cómo elaborarlo, ¿no? Y la fórmula de determinación del impacto es esta de acá, ¿ya? Cada uno de los factores tiene su correspondencia con estas codificaciones y vamos a obtener el impacto de esa o esas partidas. Una ventaja del Leopold Fischer es que te permite determinar impactos a partir de la interacción de partidas. Luego está el estudio o el plan de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento importante que está orientado a determinar toda una estrategia que garantice la salud de los trabajadores durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Este tiene que ser cumplido tanto por los entes privados como los entes públicos. En los entes privados, dicho sea de paso, no hay problema, ¿no? Porque los pobres están bien supervisados. ¿Ya? Donde hay problemas es en la administración directa, cuando la misma entidad conduce la ejecución financiera del proyecto. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de poder eh, verificar o ver zonas donde se está ejecutando un proyecto por administración directa. Si lo hacen, van a percatarse de que los trabajadores o no tienen toda la indumentaria de seguridad, o si la tienen, esta está sumamente desgastada, los chalecos están todos desteñidos, los chalecos de seguridad, ¿no? Las máscaras de protección están igualmente todo desgastadas, algunas son inservibles, las correas están parchadas, están anudadas, no usan lentes protectores cuando hacen algún tipo de excavación o de rotura de material que genere astillamientos o pequeñas partículas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? La entidad estatal o la entidad que conduce un proyecto por administración directa es deficiente en ese aspecto. Por lo general, ustedes revisen y van a ver, incluso van a ver que hay personales que no tienen, ¿no? Indumentaria apropiada, pero aún van a ver que los trabajadores desarrollan sus actividades exponiéndose a riesgos. En cambio, en una actividad por contrata, en una ejecución por contrata, es menos frecuente ello, ¿no? Porque están más controlados, como les decía, está una fila, están otros agentes de control, de fiscalización, que están permanentemente detrás de ellos, aplicándoles sanciones, multas y demás. Eh, perdón, dicho sea de paso, este plan de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de documentos a su vez, ¿ya? No solamente comprende el IPER, comprende el plan de capacitaciones, comprende los registros, etcétera. Hay varios documentos que forman parte de este plan.
Luego está el estudio de sostenibilidad, que es una propuesta que ustedes van a elaborar en la cual van a describir toda la estrategia, acomodamientos institucionales, compromisos interinstitucionales, convenios, etcétera, que permita que la infraestructura o el proyecto que se está generando pueda continuar prestando servicios al menos 10 años más. Y los servicios los tiene que prestar al 100% de calidad. Entonces, por eso es que es importante en este punto la descripción de toda esa estrategia. Luego está el plan de monitoreo de existencia de restos arqueológicos. Este es un documento a través del cual un especialista ha planteado un plan de monitoreo que va a ser ejecutado o que va a ser implementado, va a ser desarrollado en la ejecución de la obra, ¿no? Se hacen visitas, 3 visitas, 4 visitas, ya va a depender para verificar que no se ha identificado, no se ha redescubierto, descubierto ningún tipo de resto arqueológico en la zona de intervención. No hay que confundirlo con el CIRA. El CIRA es una constancia expedida ex ante de la ejecución. Básicamente, el CIRA viene a ser el equivalente a un certificado de buena conducta de los años anteriores, ¿no? Hasta este año, el hoy ha mantenido buena conducta y es chévere, pata, no es responsable y todo lo demás. Pero no se sabe, pues, cómo va a responder este año el hoy, ¿no? Tal vez se nos desbanda, qué sé yo, se tiene otras juntas y empieza a actuar distinto, no se sabe. Algo similar sucede con este plan, ¿no? Hasta el momento que se emitió el CIRA, en esa zona de intervención no existían restos arqueológicos, pero cuando ya se ejecute el proyecto debido a sus propias actividades, podría encontrarse restos arqueológicos. Por eso es que hay un plan de monitoreo para verificar si en ese proceso se ha generado el redescubrimiento, descubrimiento, lo que fuese, de estas estructuras. Lo elabora un especialista. De ahí viene un conjunto de estudios que son bastante específicos ya. En primer lugar, tenemos el estudio agrológico que nos va a permitir a nosotros determinar las características del suelo relacionadas a su uso, para qué sirve o qué tipo de uso le podemos dar. Hay que tener presente que con el proyecto de infraestructura de riego se tienen que incorporar áreas bajo riego. Y esas áreas bajo riego tienen que ser áreas que tienen capacidad de soportar cultivos intensivos o muy intensivos, ¿no? Y eventualmente hasta cultivos con periodos moderados. Menos de eso ya no, porque tú no vas a instalar todo un sistema de riego tecnificado, por ejemplo, que funcione únicamente 4 meses al año, o 5, ya, o 6 meses al año. La mitad del año funciona y la mitad del año está paralizada, porque como sabemos, la infraestructura, los bienes se deprecian periodo tras periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lapso de 5 años, ¿no? Tu infraestructura de riego tecnificado va a perder totalmente valor habiendo trabajado únicamente 2 años y medio. No va a haber podido trabajar más porque ya para cuando se intente hacer a trabajar más, técnicamente ya va a haber perdido todo su valor. Este estudio lo pueden conducir ustedes mismos, no es complejo, hay una metodología bastante simple y rápida, que es este método del cuadro de valores, que permite determinar esas características del suelo. Acá lo que está incorporado dentro de la PPT es este link que les va a enviar a una página web donde ustedes van a poder encontrar todas las metodologías habidas y por haber relacionado al estudio agrológico, ¿no? En diferentes formas. Una de estas es este método del cuadrado de valores. Es la más sencilla de poder elaborar. El otro estudio específico que van a determinar ustedes va a ser el estudio hidrológico. Este estudio va a ser importante para que ustedes puedan determinar
la cantidad de agua que va a estar presente en los flujos, etcétera, y que les va a permitir a ustedes tener mejor consideración para las características o las dimensiones del diseño. Tienen que trabajar con información de las precipitaciones de un histórico al menos de 30 años. ¿Ya? ¿Por qué tienen que elaborar este estudio geológico? Alguien me dijo alguna vez, Inge, pero si el ANA nos indica ya cuál es la licencia de agua, ¿no? ¿Cuál es el volumen de agua que podemos nosotros tomar? ¿Para qué tenemos que determinar nosotros el estudio hidrológico? Si por mucho que venga más agua, no vamos a poder tomar más agua que la autoridad nos ha permitido. Entonces, este estudio les va a permitir a ustedes determinar cuál es la proyección de precipitación en los siguientes años a partir de este histórico, y con eso ustedes van a darle mejores dimensiones a toda la estructura. Puede ser que los 30 años anteriores, pues la precipitación haya sido errática, o la precipitación en determinados periodos ha sido más abundante, ¿no? Y cuando hacemos ya la proyección en los 10 años de funcionamiento, nos damos cuenta que entre el tercer y sexto año, la precipitación también puede ser abundante, y nosotros tenemos que generarle condiciones técnicas idóneas a toda la estructura para soportar ese máximo. No el que está presente, sino el máximo que proyectada puede presentarse. ¿No? Un aspecto importante que tienen que verificar que esté determinado en el estudio hidrológico, ¿no? Es el riesgo de falla admisible, ¿no? El riesgo de falla admisible viene a ser un porcentaje que se determina y en el cual se va a generar un máximo histórico incrementado incluso en un 10%. Esto va a permitir que se pueda dimensionar mejor las características de la infraestructura. El otro estudio que eventualmente les pueden solicitar, sobre todo si hay bocatomas o algún tipo de excavación, no necesariamente en canales, va a ser el estudio geológico, ¿no? Es un estudio especial que va a permitirles determinar las características del perfil del suelo, para que a partir de ello ustedes puedan determinar, ¿no? Niveles de excavación, niveles de relleno, grados de compactación, tipo de material que tienen que retirar para que puedan generar el cambio con otro tipo de material que tenga mejores respuestas a los niveles de compactación, a las presiones con las que se va a trabajar, etc. Esto también lo tiene que conducir un profesional competente. Para ello ya sabemos que va a desarrollar una serie de calicatas y en cada una de ellas va a hacer el análisis del horizonte, del perfil del suelo, va a determinar los, las características de los diferentes horizontes, y eso nos va a permitir a nosotros determinar las características del diseño específico de cada estructura que pueda componer nuestro expediente técnico. El otro estudio va a ser el estudio topográfico. Es un estudio que está orientado al levantamiento de las cotas de altura para poder determinar los perfiles de corte y de relleno que tenemos que considerar para darle un nivel, una rasante específico, una rasante constante a toda la estructura. Luego de eso ya viene el expediente técnico propiamente dicho. Está la primera parte de generalidades que la podemos presentar a través de una estructura tabular, es decir, tipo cuadro, tipo tabla, donde tenemos que señalar nosotros el sector al que pertenece el proyecto, el pliego, la unidad ejecutora, toda la responsabilidad funcional, función, programa funcional, su programa, etcétera. También vamos a indicar acá cuáles son los componentes del proyecto o las partidas principales, las metas de cada una de ellas, el financiamiento desagregado en fuentes si es que existen estas. ¿Cuáles son los costos totales de inversión? ¿No? Y finalmente hay que tener siempre presente que esta información tiene que ser muy precisa. Luego vienen los antecedentes, que básicamente viene a ser
una recopilación o una revisión y exposición sobre las situaciones previas que se han generado y que forman parte de los intentos o de sí, pues, los intentos de solución anteriormente dados. Un aspecto que deben de considerar dentro de los antecedentes es citar o considerar o involucrar las recomendaciones que puedan haber sido dadas en la declaratoria de viabilidad, ¿no? Si les han indicado que tiene que haber algún estudio adicional, un estudio más específico, a mayor profundidad, se tiene que haber ampliado el área de intervención, cualquiera de estas, ustedes acá tienen que mencionarlas. ¿Por qué? Porque esas son variaciones que van a afectar al expediente técnico. No pueden ustedes generar variaciones sobre las metas y el objetivo, ya les decía, sin que la autoridad de inversión les haya indicado. No lo pueden hacer simplemente porque al alcalde, al gobernador se le ocurrió, porque él no es el dueño de la inversión, él no es el dueño del dinero. El dueño del dinero de la inversión es Invierte P. A él le tienen que informar primero, a él le tienen que indicar que están considerando o están realizando diferentes actividades o que están, perdón, incorporando una serie de modificaciones. En algunos casos la modificación es ineludible, inevitable, ¿no? Y en ese sentido, sí es permitido o sí se va a comprender, pero que tienen que justificarlo apropiadamente. Luego está la localización, ¿no? Acá ya saben ustedes, tienen que indicar la ubicación del ámbito de intervención, región, provincia, distrito, centro poblado, anexo, comunidad, etcétera. Adicionalmente, en este punto, ustedes van a describir toda el área de intervención, empezando con los aspectos demográficos, es decir, de la población, edades, niveles educativos, eh, también van a describir aspectos del territorio, ¿no? Extensión superficial, clima, medios de vida, eso es importante. Cuando hablamos de medios de vida, estamos hablando de actividades productivas. ¿Cuáles son sus actividades que les generan ingresos? Eh, un aspecto que siempre se recomienda es que en este punto de localización ustedes puedan indicar eh, cuáles son las rutas de acceso a la zona de intervención, a los puntos donde se van a ejecutar las obras. Luego viene objetivos y fines, donde se va a describir y se va a ampliar los objetivos del proyecto. Si hablamos de infraestructura de riego, no se olviden que el objetivo es número de áreas con acceso a riego, a la infraestructura hidráulica, o número o dimensiones o extensión del sistema que ha sido mejorado si es la FTE. Si es riego tecnificado, es número de hectáreas a las que se ha incrementado la eficiencia de distribución de agua. Tiene que ser el mismo objetivo y los mismos fines o las mismas metas que estaba planteado en el estudio de preinversión. Eh, si hay variaciones, estas tienen que estar justificadas con la indicación de la entidad o una situación especial
extrema. Luego viene la problemática a resolver. Acá ustedes van a describir la problemática que se había identificado en el estudio de preinversión y van a buscar, yo recomiendo siempre eso, que esta problemática esté vinculada a diagnósticos regionales o locales generados por otras entidades. Eh, ¿Esto con qué finalidad? Para que ustedes hagan constar que la problemática no responde solo al análisis de ustedes o de quien ha elaborado el estudio de preinversión, sino que está alineada con la problemática que también ha sido identificada por otros actores, la ONGs, los mismos beneficiarios, las autoridades de periodos anteriores, etcétera, etcétera. Luego está la solución propuesta. Acá van a describir de forma concisa los principales componentes de la propuesta, ¿no? Por ejemplo, que van a revestir 5 o 7 kilómetros de canal con sección trapezoidal de tales características, otros 3 kilómetros de canal con sección rectangular de tales características. ¿Ok? Perdón. De ahí viene ya la descripción del proyecto, ¿no? Acá en esta parte sí ustedes ya van a describir todas las partidas que van a realizar. Cada una de las partidas, o perdón, cada una de las obras tienen que estar bien descritas, en qué consisten, cuál es su finalidad, etcétera. Si hay obras de conducción, tienen que describirlas, ¿no? Ahí, como ven, nos indica cuáles son los tramos que van a tener una misma sección. Si si hay tramos distintos, ¿no? Cada uno de ellos tiene que tener su propia descripción, sus pendientes, longitudes, la resistencia del concreto, tipo de concreto, ¿no? Si va a ser mortero, etcétera. Igualmente tienen que describir acá las obras de arte que van a desarrollarse y así, cada una de los componentes del sistema. En el siguiente punto van a escribir el costo y la duración del proyecto. Recuerden que si están trabajando con la FTE, la duración del proyecto debe de ser aproximadamente en un lapso de 8 meses, poco más, poco menos. Si es la F6, la 6A, 6B, la duración podría ser algo mayor. En cuanto al costo, tienen que considerar el costo total del proyecto, ¿no? Incluido, ¿no? Todo lo que es los gastos de gestión, elaboración del expediente técnico, supervisión, liquidación. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que a la fecha, desde el año pasado, si el costo del proyecto, el costo directo supera los 5 millones, se tiene que separar, ¿no? 2% del costo directo para control concurrente. En cuanto
Punto siguiente de beneficios esperados. Acá tienen que determinar ustedes cuáles van a ser los beneficios de carácter económico. Como este tipo de proyectos incide directamente en el incremento de los rendimientos, de la producción, de la productividad, los beneficios se pueden determinar fácilmente, ¿no? Si sin el sistema de riego producían 10 toneladas y con el sistema de riego producen 12 toneladas, esas 2 toneladas adicionales son el efecto generado por el proyecto. Se multiplica por el precio unitario de venta y se tiene el incremental. Luego está el estudio de impacto ambiental que ya hemos visto anteriormente. Acá, pero lo que van a describir básicamente son las medidas de impacto ambiental o de mitigación ambiental que van a considerar, cuáles son y los costos y los momentos de implementación de las mismas. Este estudio de riesgos y sostenibilidad, ya lo hemos hablado anteriormente, en este punto describen un resumen de la estrategia de sostenibilidad. Principalmente, acá se van a centrar si la entidad tiene que hacer una serie de modificaciones para garantizar la operación y mantenimiento. Luego está el de restos arqueológicos que ya hemos hablado. De ahí viene un punto relacionado a el monitoreo y la evaluación. En algunos esquemas de expedientes le solicitan este tema, en otros no. Acá lo que van a considerar ustedes es definir cuáles van a ser los indicadores de impacto que se tendrían que evaluar, se tendrían que verificar en la fase de funcionamiento a lo largo de cualquiera de los 10 años de funcionamiento. Como sabemos, en el esquema de Invierte P hay 4 fases: programación multianual, formulación y evaluación, ejecución, donde se elabora el expediente técnico y se ejecuta la obra, y luego está la de funcionamiento. La fase de funcionamiento abarca un periodo de 10 años y es una fase en la cual Invierte P, a través de la Dirección General, la DGPMI, desarrolla visitas para verificar que la infraestructura o los activos que se han generado con la inversión están operando al 100%. ¿Ya? Y eso lo pueden desarrollar en cualquiera de los 10 años. Generalmente lo hacen en 3 oportunidades: los 2 primeros años, a mitad del periodo, y los 2 últimos o el último año. Eh, Ustedes en este punto pueden plantear los indicadores y definir en qué periodo de esos años de funcionamiento van a encontrar. Esto que les permite que ustedes, ¿no? Por ejemplo, ponen que al año 3 va a atenderse o se va a seguir atendiendo 100 hectáreas, 150 hectáreas. Puede ser que al año 2 por X razón, se esté atendiendo únicamente 80 hectáreas, pero lo que ustedes han garantizado es que al año 3 se va a atender una cantidad definida y ese año sí o sí se tiene que verificar ese indicador. Como les dije, hay algunas entidades que consideran este ítem, otras que no lo hacen.
De ahí viene toda la fase de ingeniería, o toda la parte de ingeniería. En este punto, ¿no? Es donde se describe ya las especificaciones técnicas de cada una de las partidas, se describen los procesos constructivos, las características de los materiales, etc. En el caso de proyectos de riego, en las especificaciones técnicas se indican las características hidráulicas de cada una de las secciones que se está considerando. Esto ya lo pueden determinar ustedes a través de los diferentes softwares que tenemos a disposición, ¿no? El H-Canals y cualquier otro más que podamos nosotros considerar. Eh, el otro ítem que tienen que generar es el de los metrados. Los metrados básicamente vienen a ser la cantidad de unidades que le corresponde a cada una de las partidas. Cada una de las partidas, ¿no? Se va a medir en función a una unidad y cada una de ellas va a tener una cantidad X de unidades. Algunas van a tener más cantidad de unidades, otras menos. Esta cantidad de unidades, ¿no? Se va a denominar como metrado. Por ejemplo, acá en este cuadro vemos que dice en esta partida, de acá dice limpieza de terreno manual, la unidad es metro cuadrado y nos dice 1050. Esto de acá es el metrado. ¿Qué quiere decir? Que de esa partida se van a ejecutar 1050 metros cuadrados. Cada metro cuadrado va a ser una unidad de metrado de esa partida. Todas las partidas tienen metrados, ¿ya? Por si acaso, no existe ninguna que no pueda tener metrado. Luego viene los costos unitarios. Los costos unitarios básicamente vienen a ser la expresión desagregada de cada uno de los metrados, ¿no? Es decir, de esta partida, de este metrado que habíamos dicho que era 1050, ¿cómo es que se genera un solo metro cuadrado de limpieza de terreno manual? ¿Qué se requiere para un metro cuadrado de limpieza de terreno en función a tres recursos: mano de obra, materiales y equipos? Se va a detallar de cada uno de ellos, ¿no? Qué cantidad de mano de obra se va a requerir por cada metrado, es decir, por cada metro cuadrado, qué materiales y qué cantidad de los mismos, y lo mismo de equipos. Luego viene el presupuesto analítico de metas. Acá básicamente es una representación consolidada del presupuesto por partidas principales. Se considera únicamente los costos directos. Luego vienen los cronogramas de ejecución de metas, ¿no? Esto se recomienda siempre que sean representados esquemáticamente para que se pueda apreciar en primera instancia la secuenciación de los mismos y en segunda instancia los plazos que le corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos distintas formas, cualquiera de ellas las pueden utilizar ustedes para representar este ítem. Este ítem también les va a permitir a ustedes definir cuál es la ruta crítica del proyecto, ¿no? Esta ruta es aquella que no tiene espacios para eh, periodos mayores, tiempos mayores. Si hay un retraso, hay una discordancia en la ejecución, simplemente todo el resto de los tiempos que se ha planificado no van a poder ser alcanzados. De ahí tenemos nosotros el cronograma de desembolsos. Este tiene que guardar correspondencia con el cronograma de metas físicas. Acá básicamente lo que se hace es trasladar los presupuestos que va a corresponder a cada periodo mensual y los vamos a agrupar en función a trimestres, ¿no? Esto porque para el Estado siempre verifica o hace seguimiento de sus inversiones en plazos trimestrales.
Vinculado a esto, vamos a encontrar los cronogramas de requerimientos, tanto de mano de obra, de herramientas y también de maquinarias y equipos. Estos tres últimos tienen que guardar correspondencia con el cronograma de desembolsos y con el cronograma de metas físicas. No pueden haber variaciones. Y finalmente tenemos los anexos, ¿no? Acá vamos a ingresar todos los planos, descripciones específicas, en algunos casos de algunos proyectos. Acá vamos a encontrar que en eso se considera longitudes entubadas. Si es así, se tiene que indicar qué características debe de tener el tubo o la tubería, perdón, qué tipos de certificaciones se tienen que considerar y demás aspectos. También dentro de estos anexos tienen que incorporar ustedes todas las actas que garanticen que el proyecto se va a ejecutar sin interrupciones, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el acta, la autorización, eh, un acta importante que vamos a incorporar en estos anexos va a ser oh, perdón, un anexo importante va a ser la licencia de agua, la licencia de uso de agua emitida por la autoridad competente, por el ALA. También se va a considerar dentro de esta la resolución de reconocimiento de la organización de usuarios, porque recuerden que los proyectos de infraestructura de riego están vinculados a organizaciones de usuarios. En cuanto a la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de riego tecnificado, lo que es diseño agronómico, que es un aspecto importante de este tipo de expedientes, ¿no? Ya hemos visto en la sesión inicial cómo se calcula el diseño agronómico, ¿no? Se tienen que seguir todos los procedimientos que habíamos visto. Eh, Hay que tener en cuenta que en riego tecnificado se va a ampliar el área de atención por la eficiencia en la distribución del agua, ¿no? En la aplicación del agua. En lo que es el diseño hidráulico, dependiendo si es un sistema de riego por goteo, por aspersión o microaspersión, el diseño hidráulico va a tener ciertas características, ¿no? Principalmente las longitudes y sobre todo las dimensiones y clases de las tuberías. Ya habíamos dado ahí algunos alcances genéricos, ¿no? Tienen que tener en cuenta los diferenciales tanto de presión como de velocidad entre el punto inicial y el punto más alejado. Y eso va a ir variando dependiendo de del tipo de sistema que estén planteando y de las dimensiones de la parcela de atención. Al momento de elaborar el expediente tienen que considerar, eso sí importante, el esquema del expediente es bastante parecido al que hemos visto anteriormente, con algunas ligeras variaciones debido a la naturaleza propia del expediente. Lo que sí deben de tener en cuenta es que todo expediente técnico de riego tecnificado tiene que contener obligatoriamente dos componentes, ¿no? Todo lo que es el componente del cabezal de riego, que viene a ser todo el sistema de tratamiento de agua, si es que es necesario, si se está incorporando un reservorio, Hijo, estoy en el y también el baño. sistema de impulsión, que tienen que tener algunas características
específicas para evitar que puedan ingresar elementos no deseados. Recuerden que si hay reservorios, este sistema de impulsión tiene que estar protegido con zarandas o cosas similares que impidan que sedimentos gruesos, sobre todo, pasen al sistema que luego requieran un mayor trabajo en el sistema de filtros. La otra parte del sistema del cabezal de riego va a ser un sistema de prefiltrado, el cual va a ser necesario únicamente si ustedes verifican dos posibles situaciones. Una, que la calidad del agua no sea muy buena, es decir, que haya un alto contenido de arena, limo, arcilla. Y otra, si es que están implementando un sistema de fertirrigación. Si suceden una de estas o las dos, obligatoriamente sí tiene que ir un sistema de prefiltrado y los equipos que comúnmente se utilizan van a ser los hidrociclones o los decantadores. Eh, Indistinto a si existe o no un sistema de prefiltrado, el siguiente componente del cabezal sí es obligatorio, ¿no? Es el sistema de filtrado. Este es el sistema que va a permitir retirar, retener y retirar todas las impurezas de tipo químico y biológico del agua de riego. El sistema comúnmente utilizado es el tambor, ese que vemos ahí en pantalla, es el que tiene también un proceso de operación y mantenimiento relativamente más sencillo y más fácil de ejecutar, de conducir. Eh, si es que va a haber un sistema de fertirrigación, ahí es recomendable que ustedes ya hagan un análisis más específico para determinar si es recomendable solamente los filtros de grava, si se tienen que incorporar o se puede considerar algún otro tipo de filtro, de malla o de anillos. Por lo general, si hay sistema de fertirrigación, el sistema de filtro de malla es el que va a acompañar a los tanques de las soluciones madre. El sistema de anillos es uno muy eficiente, la única dificultad es que es un poquito más sensible, requiere algo más de mantenimiento, es eso nada más, pero es muy ¿Por qué eficiente. gritan mis amores, ah? Como le decía, si hay un sistema de fertilización, van a tener que considerar también un sistema de fertilización, ¿no? Que es un tanque de almacenamiento de la solución madre o de las soluciones madre, el filtro correspondiente para evitar que puedan pasar algunos elementos que no se hayan disuelto totalmente y luego la bomba de inyección. Eh, Dependiendo del nivel de tecnificación del sistema de riego tecnificado, ¿no? Ustedes pueden incorporar algunos otros componentes, como podría ser el controlador de agua, el programador y ordenador de riego. Esto sobre todo si estamos hablando de sistemas de riego, de fertirrigación en ambientes controlados, ¿no? Llámese invernaderos, ¿no? Si es así y la capacidad de inversión lo permite, se puede ir tecnificando esto sustancialmente. Hay que tener en cuenta que actualmente se ha incorporado, ¿no? Y está muy al alcance de los bolsillos, todo lo relacionado a la agricultura de precisión. Entonces, eso permite que se pueda implementar estos otros componentes del cabezal de riego. Y de ahí viene la segunda parte de los sistemas de riego tecnificado, que es el sistema de distribución, ¿no? Donde están ya todas las redes de tuberías, ¿no? Tanto primarias, secundarias, perdón, tanto las laterales, que se orientan principalmente a la distribución de agua y en algunos casos, si es que hay fertilización de nutrientes, a cada uno de las plantas del cultivo. Y por último tenemos los emisores, ¿no? Dependiendo de el tipo de cultivo, del tipo de manejo que esperamos darle o que queremos darle, estos pueden ser de distintas formas y con distintos fines.
¿no? Como les mencionaba anteriormente, en la primera sesión, cuando hablamos de este diseño hidráulico, muchas veces parte del ajuste económico vinculado al diseño hidráulico va a ser sacrificar la calidad de alguno de los componentes del sistema. Y en ese caso, la recomendación siempre es pues que se sacrifique la calidad de los emisores, porque son los componentes que se pueden cambiar muy fácilmente, ¿no? En cambio, si sacrificamos la calidad de las tuberías, ¿no? De la tubería principal o secundaria, estas son bien complejas, ¿no? De poder cambiar. Siempre tengan en cuenta ello. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas atender. Conjuntamente con la PPT les voy a compartir dos modelos de expediente, uno de canales nada más y otro donde esté una bocatoma, para que ustedes Estamos puedan quedando, ¿ah? más o menos tener una idea de los diseños y las consideraciones que se tiene que tener en ¿Tu cuenta hermano dónde está? esos Ahorita dos vengo, ¿ya, tipos amor? de estructuras que son No, las que estoy... generalmente se conducen en estos tipos de proyectos. Esos dos documentos le solicitan, por favor, a la escuela, ¿ya? La escuela les va a facilitar los mismos. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Si quiere hacer una consulta. Bueno, yo tengo un caso en el cual se va a elaborar un expediente técnico que es para irrigar 60 hectáreas. Pero ¿qué pasa, no? Que ¿Cuántos asientos tengo? una de las captaciones está comprometida Pero así que y, no me te he dejado. Así no. Ah, bueno, ya, ya. Acá, acá. al parecer los pobladores no van a dejar sacar agua Mañana aquí se de van a esta sacar y fuente, qué. ¿no? Entonces Claro, pues ahora llama a tu grupo, el dile, ¿quién caudal están que, en tu mando? ¿Quién? el Micaela, caudal que, Adolfo, te que, manda que, de que Frog. sobra solamente es para 30 Ya, pues llámalo hectáreas. a Micaela y Entonces, ¿cómo empieza se a podría revisar. ¿Y proceder cuándo en este quién estar caso, aquí? ingeniero? Listo. A No sé las, yo quién voy a está estar ahí a las hablando 6 de la también. mañana. 7 estaremos allá. Esaú, un favor, A su las 9 nos micro. vamos a entregar todo, firma, porque yo lunes no voy a Esaú, estar su acá. micro, por favor. Está Lunes, interrumpiendo martes. a un participante. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ahora sí, ¿quién quería hablar? Sí, ingeniero. Lo que le Sí. comentaba era que el proyecto estaba contemplado para regar 60 hectáreas, pero por problemas sociales, una de las captaciones no va a ser posible poder acceder a ellas y solamente se va a regar 30 hectáreas. Entonces, ¿cómo se procede en este caso, ingeniero? ¿Cuánto era? 60 hectáreas y se va a reducir a 30 hectáreas. 30 hectáreas, correcto. Mm, La ficha está aprobada ya, ¿no? Sí, ya está, ya lista para hacer el expediente ¿No? técnico. Por eso, o sea, a ver, lo que me refiero es lo siguiente, ¿ven? Y como les decía, cuando se elabora un proyecto de infraestructura de riego, eh, se tiene que buscar mantener el objetivo y las metas. El objetivo era 60 hectáreas y así ha sido declarado Ya, viable, están yo conmigo, supongo. por favor. Yo no quiero estar que estén hablando, mamá, mamá. A ver, Les un favor, dejo también, entonces me voy yo, pues. Esaú, un favor, su micro. Ya. Entonces, si el estudio de preinversión ha sido aprobado con 60 hectáreas y a partir de dos tomas, ¿no? O de dos puntos de captación, mejor dicho, tendrían que buscar en primera instancia mantener dos puntos de captación. El punto que está en conflicto, podrían dejarlo ahí, buscar un punto aguas más arriba, aguas más abajo, lo que fuese, pero traten en primera instancia de resolver ese aspecto. Hagan todos los esfuerzos por tratar de encontrar un segundo punto que les permita obtener el caudal que se tenía planteado inicialmente. Eso es uno. El otro aspecto que tienen que tener en cuenta, ya si no se puede, es coordinar con Invierte P, ¿no? La modificación de la ficha. Tienen que modificar la ficha, porque ya no va a ser 60 hectáreas, va a ser 30, pero tienen que partir de modificar la ficha antes de elaborar el estudio el expediente técnico.
¿Por qué? Porque, como les dije, el Estado considera lo siguiente, fíjense, ¿ah? Tú le has informado a través de la ficha, le has dicho que con 60, que vas a atender 60 hectáreas, digamos con 600.000 soles. ¿No? Vamos a suponer así. Ahora, si tú le dices, ya no van a ser 60 hectáreas, van a ser solamente 30 hectáreas, primero tienes que explicarle por qué estás pasando de esto a esto. Se entiende que al momento de elaborar el estudio, la persona que lo elaboró analizó todas las situaciones y verificó que existían todas las condiciones para garantizar que iban a ser 60 hectáreas. ¿Ya? Ahora, le engañaron, le mintieron, el que se comprometió no era quien tenía las capacidades para poder hacer eso, ya puede ser, eso tenían que justificar. Porque además de eso, ya no se puede plantear atender 30 hectáreas con 600.000 soles. Esto es un despropósito. En todo caso, tendrán que ver, pues, cuál es el nuevo presupuesto, ¿no? Que les van a permitir, si es que también les permiten, porque hay ciertos aspectos que van a considerar. Pero antes de eso, ¿no? Recomendable que no elaboren todavía el expediente técnico hasta que le comuniquen a la entidad la variación. Pero yo honestamente les sugiero, y al menos es lo que generalmente hemos hecho cuando hemos tenido esas situaciones, es buscar otro punto de captación, ¿no? Tendrías que ver en el estudio de preinversión si había otra alternativa de solución. Lamentablemente, asumo de que solamente hay una alternativa única, ¿no? Tenías que hacer una verificación, tú si puedes generar otro punto de captación donde no esté vinculado ese conflicto para tratar de mantener esas 60 hectáreas, ¿no? Porque en sí, honestamente, la variación que vas a hacer, que es bastante, va a ser observada, porque te pueden aceptar una reducción, fíjate, en todo caso, la otra salida que se me ocurre es que tú hagas una reducción hasta de 40%. Es decir, que pases de 60 y bajes hasta, ¿cuánto es? 48, ¿no? Hasta 48 hectáreas. Ah, pero, y tendrías que justificar por qué, ¿no? Ahí tendrías que decir que, bueno, pues que no te permiten, no, está en conflicto la otra toma, etcétera, y te van a pedir, vas a tener que informar o van a tener que hacer toda una serie de informes y les van a autorizar el nuevo gasto, pero también reduciendo el presupuesto, sin mayores complicaciones, pero una reducción del orden del 50% difícilmente te van a aceptar, ¿ah? Honestamente, difícilmente te van a aceptar. Te van a Ok, observar en todo caso. sí, ok, ingeniero, gracias. Pero le quería comentar algo. Sí, se está pensando en buscar otra solución a través de otra nueva fuente, pero esto conlleva construir un sifón y una línea de conducción un poquito más larga. Y estoy teniendo problemas con el tema de las 5 UITs, que es considerado como un ratio, ¿no? Ujú. Para las hectáreas. Entonces, está excediendo esos 5 UITs, ingeniero. Entonces, no sé si de repente se puede sustentar y manejar con una holgura mayor el tema del presupuesto por hectárea, ¿no? No, 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 la entidad no te va a permitir eso, porque esos son lineamientos técnicos que ellos han definido. En todo caso, busca la forma de ampliar las áreas, pues. Eh, a ver, ¿cómo se me ocurre esto? La única solución es que busques ampliar áreas, ¿no? Áreas de atención, para que puedas estar dentro del margen de las 5 ITs por hectárea. De lo contrario, te van a observar. Si no es ahora, te van a observar más adelante, ¿no? No se olviden ustedes que cuando hablamos de control, sobre todo de control posterior, tiene pues la entidad que de control tiene pues todo el periodo de funcionamiento para hacer cualquier proceso de control. Es decir, tienen 10 años para hacer un control. Es tiempo suficiente para echarle una miradita al expediente y ver
si todo fue correcto o algo no sucedió, no se desarrolló conforme se esperaba. Entonces, ahí nada más, ¿no? Me dices que tiene que hacer un sifón. Ah, y es la única, el otro, es el único otro punto de captación, ¿no hay otro? Sí, bueno, otros estaba viéndose el tema de que como estaba próximo a un río, pero los terrenos están encima, ¿no? Entonces había un tema de bombeo también, pero que también No, conllevaba también un bombeo no. costo. Sí. Olvídense, no traten en líneas generales para el Estado, ya, eviten siempre todo lo que sea bombeo, porque eso va a generar sobrecostos en la operación y mantenimiento, por un lado, va a generar también necesidad de mayores montos disponibles, ¿no? Para el resguardo del equipo de bombeo. No lo vas a dejar al intemperie, tienes que hacerle su caseta, ponerle su seguridad y todo lo demás. Hay un personal que tiene que estar chequeando interdiario con cierta regularidad cómo están operando y todo lo demás. Aparte del mantenimiento, ¿no? No es pues como un sistema de gravedad donde eh, no se requiere todo ello. No hay otro punto donde se pueda hacer la captación aguas arriba o aguas más abajo. Sí, bueno, se está buscando esas soluciones, ingeniero, es que ahorita que estamos ¿Y próximos quién a es el que, colindancia. quién es el que les está, digamos, impidiendo o obstaculizando el uso del punto de captación en conflicto? Es que hay un punto de agua que está prácticamente en una comunidad aledaña. Ya, Entonces, para la elaboración del expediente se han tardado casi como, o sea, 2 años para del perfil al expediente, 2 años. Entonces, ya esa agua, esa captación ya está siendo utilizada por la comunidad aledaña, ¿no? Entonces, no quiere que se utilice y hay un conflicto social de que no quieren. pero la comunidad tiene el ALA le ha dado su licencia de uso de agua a esa comunidad en ese punto o no. Sí, ya le dio ya. Ah, ya, pues, ya, si le dio ya, ya no puede hacer nada. Ya. Y Ah, aguas más arriba. sí, está en un punto medio complicado. Ah, ahí están. Ingeniero, le quería consultar otra cosa. El tema de responsabilidad, hizo un ejemplo en el cual había una confusión de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, dependiendo de la magnitud, puede encarecer, modificar el presupuesto total del expediente, ¿no? Va a Eh, modificar, pues. claro, ¿cómo proceder técnicamente, ingeniero, como proyectista, ¿no? O sea, ¿cómo responder de manera técnica a esas observaciones que se encuentren en el camino? Porque entiendo que también los expedientes también no son, no logran ser al 100% eh, totalmente, siempre se encuentran algunas incompatibilidades, siempre se encuentran algunos faltas, ¿no? Ah, ¿Cómo se Mire, responde eso? Ingeniero? va a depender de la modalidad de ejecución de la inversión. Esa es la práctica, ¿ya? Si es indirecta, tenían que ver si es factible los famosos adicionales. Obviamente se tiene que especificar o se tiene que describir la razón que justifica ese adicional. Se tendrá que indicar ahí, pues, que ha habido un error, una omisión, lo que fuese por parte del proyectista, ¿no? Coordinar con la entidad para ver la pertinencia del adicional que corresponda. Eso, básicamente el Estado sí o sí te va a dar el adicional. ¿Por qué? Porque ahora, desde InviérteP, los proyectos están orientados a cerrar una brecha. Una brecha viene a ser una necesidad de la población por acceder a un servicio y las brechas están priorizadas. En otras palabras, esa necesidad es imperiosa que el Estado la satisfaga, ¿no? Entonces, el Estado cuando genera o cuando identifica o cuando se identifica que hay un proyecto que requiere un monto adicional, el Estado va a analizar
el monto real que se requiere y lo va a autorizar. Lo va a autorizar, ¿por qué? Porque si no lo autoriza, la población no va a poder acceder a ese servicio. Y el Estado lo que busca es generarle el acceso al servicio. Pero el Estado no se va a quedar cruzado de brazos, no va a decir, uy, sí, carambas, me dijeron que era 2 millones y ahora resulta que va a ser 2,5 millones. ¿No? Uy, qué pena, ya no importa, le daré la plata, pues sí, ya, carambas, el hoy que hizo el expediente, niño malo, estás castigado. No me vuelvas a dirigir la palabra 3 días. No. El Estado dice, Eloy, ven acá, tú me estás haciendo gastar más. Tú eres el responsable, tú me tienes que retribuir, ¿no? De cualquier forma ese exceso que estoy generando económico, administrativo. El Estado va a ver en qué forma yo le tengo que responder a él por el daño que le estoy generando con el mayor gasto. Pero sí o sí, el Estado va a hacer todos los esfuerzos por generar ese proyecto, en la medida que eso sea viable. Obviamente, si el presupuesto era de 3 millones o de 1 millón y ahora resulta que ya va a ser de 3 millones, el Estado va a decir, un momento, acá la cosa está saliéndose de control. Yo sí quiero que la población tenga acceso al servicio, pero lo que me estás pidiendo ya es un despropósito, ¿no? Me estás pidiendo que pase de lo que era originalmente eh, 1 millón a 3 millones. Estamos hablando del 200%. Entonces, tiene que aclararse una serie de situaciones, te voy a decir. Ahí sí podría negarse el Estado. Pero bajo otro criterio, si está dentro de los rangos, 50% de incremento, el Estado lo que va a hacer es verificar quién es el responsable para poderle pedir cuentas a ese o a esos responsables, pero va a facilitar el presupuesto. Hay situaciones particulares, procedimientos de ejecución muy particulares, núcleos ejecutores, cosas similares, en las que el Estado sí declara de forma inicial, incluso antes que se ejecute el proyecto, ¿no? Declara que no hay forma en la cual se pueda generar un adicional y que de haberlos tiene que ser asumido por el núcleo ejecutor o quien esté ejecutando. Esa es otra situación en la cual sí, pues el Estado ya dijo, no va a haber adicional. Y cuando suceden estas situaciones donde se equivocaron, en lugar de poner centímetros cúbicos, era metros cúbicos, el núcleo ejecutor va a tener que asumir todo ese monto. Ahí es donde aparecen los famosos, ¿cómo se llama esto? Ay, deductivos vinculantes, ¿no? O el deductivo y adicional vinculante. Deduces partidas, ¿ya? Haces todo un análisis, ¿no? Muy exhaustivo del expediente para ver qué partidas puedes deducir y trasladarlas a un adicional sin afectar el objetivo del proyecto. Vas a afectar las metas, ya no te queda de otra, pero tienes que garantizar alcanzar el objetivo. En líneas generales, ya en la ejecución, estamos pasando a otro aspecto, ¿eh? El Estado lo que va a priorizar siempre es que se alcance el objetivo. Idealmente se debe de alcanzar el objetivo a partir del cumplimiento de las metas, ¿no? Es decir, todas las metas se cumplen y se alcanza el objetivo. Pero hay situaciones en las cuales se puede hacer un esfuerzo, reducir o variar algunas metas y alcanzar el mismo objetivo. El Estado le da luz verde a esa situación especial incluso, pero siempre va a exigir o va a esperar que se alcance el objetivo sí o sí. ¿Alguna otra consulta? Bien, bien. Si no hay más consultas, muchísimas gracias por la atención prestada y nos estaríamos reencontrando ya más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso.